amados lectores, amantes de lo insólito y lo maravilloso, permitidme guiaros a través de las intrincadas galerías de una mente singular. Nos adentraremos hoy en un volumen que a primera vista podría parecer una colección secundaria, una serie de meros prefacios. Pero cuán equivocado sería tal juicio. Nos referimos a los prólogos de la Biblioteca de Babel, una joya literaria donde Jorge Luis Borges, el maestro argentino, nos ofrece la llave de su insaciable curiosidad y su profunda erudición. Esta colección, concebida en diálogo fértil con el editor italiano Franco Maria Rizzi y bautizada con el eco de su célebre relato, no es otra cosa que un mapa íntimo de las predilecciones literarias de Borges. Son 64 textos introductorios, escritos hasta el momento de su fallecimiento para los 100 títulos de literatura fantástica que él mismo eligió. Como bien afirma Antonio Fernández Ferrer en su presentación, para Borges no había escrito secundario, sus prólogos son, en sí mismos, textos de una riqueza y deleite comparables a su obra más famosa. Es aquí donde descubrimos al autor en su faceta más generosa, compartiendo no sólo sus lecturas, sino también las resonancias que estas obras encontraron en su alma, en su propia visión del universo. Su deseo era crear una biblioteca tan diversa como la no saciada curiosidad que me ha inducido y sigue induciéndome a la exploración de tantos lenguajes y de tantas literaturas. Para entender plenamente la perspectiva que Borges vierte en estos prólogos, es menester recordar que su vida misma fue una odisea literaria y existencial. Nacido en Buenos Aires en 1899, en el seno de una familia de próceres, creció bilingüe, leyendo inglés antes que castellano. Su formación europea, marcada por los expresionistas alemanes en Ginebra y los ultraístas españoles a su regreso, forjó una mente abierta y cosmopolita. Desde 1955, la ceguera, una enfermedad congénita que también padeció su padre, lo obligó a depender de amanuenses, transformando su acto de escribir en una colaboración, pero agudizando, si cabe, su memoria y su pensamiento. Profesor de literatura inglesa, director de la Biblioteca Nacional y traductor, Borges cultivó una obra que trasciende clasificaciones, un paisaje de ontologías fantásticas, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, donde la filosofía es perplejidad y la poesía la forma suprema de la racionalidad. A pesar del reconocimiento universal, sus posturas políticas, que evolucionaron del izquierdismo al liberalismo escéptico, le impidieron obtener el Nobel. Su vida, un tejido de erudición, viajes y una profunda melancolía, encontró en la literatura un refugio y un instrumento de exploración, y así, con la guía de este Virgilio moderno, nos adentramos en su particular Parnaso. Comenzamos con Jack London, un autor de destino vagabundo y trágico. Borges nos revela a un London que, lejos de ser un mero aventurero, fue un hombre donde se encontraron y se hermanaron dos ideologías adversas, la doctrina darwiniana de la supervivencia del más apto en la lucha por la vida y el infinito amor de la humanidad. Hijo ilegítimo, buscador de oro, cazador de focas, corresponsal de guerra, London conoció la miseria y el peligro. Su obra, a menudo autobiográfica, como Martin, Eden Gurney, explora la animalidad inherente al hombre y la lucha por la existencia, incluso a través de un perro que vuelve a ser lobo en Te Calloof de Wilde. Los cuentos seleccionados por Borges, como Teo Useof Mapuy d'Hotel Augoflife, nos sumergen en destinos atroces o en artificios terribles para la supervivencia, mientras Tessa Dogu Ann Teflas renueva el antiguo motivo de la invisibilidad. Borges subraya la influencia de Kipling y Nietzsche, pero lamenta cómo London y Hemingway cayeron en el gratuito culto de la violencia, un culto del que ambos se arrepentirían buscando amparo en el suicidio. Su eficacia, la de un diestro periodista, contrasta con la de Hemingway, pero ambos convergen en una afinidad que la censura posterior intentó oscurecer. De un universo de acción pasamos a la melancolía italiana de Giovanni Papini. Borges, con justificada timidez, confiesa haber leído a Papini en su niñez, disfrutando sin juzgar, y años después, al releerlo, descubrir en sus páginas fábulas que he creído inventar y el idéntico ambiente de mis ficciones. Papini, como Poe, no buscaba la verosimilitud en lo fantástico, más bien, el lector percibe desde el inicio la irrealidad de sus mundos. Los relatos elegidos, como Due Immagini in una vasca, exploran la leyenda del doble vinculada al yo mutable de Heráclito. Otros, como historia completamente absurda, abordan la recuperación del olvidado para vivir,
mientras una morte mental te sumerge en un método de suicidio que Borges intuye como una confidencia personal. Papini indaga la sospecha de que el mundo sea el sueño y un soñador secreto, el ultima disitat del gentiluomo malato y la terrible verdad de que somos nadie fuera de nuestras circunstancias si sei. Borges lamenta que Papini haya sido inmerecidamente olvidado, ya que su arte, aunque anclado en la melancolía crepuscular, sigue vigente. Con León Bloy entramos en un torbellino de ira y erudición. Este hombre sedentario y pusilánime se desdobló en seres iracundos, forjando un estilo insufrible o espléndido. Para Bloy el universo era una criptografía divina, cada hombre una palabra, una letra. Creía que ya estamos en el infierno y cada persona un demonio torturador. Sus odios eran vastos en Inglaterra, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Zola, Renan y el género humano en general. Paradójicamente, uno de sus libros admirables fue La salvación por los judíos. Borges lo ve como un místico, pero sobre todo como un despiadado panfletario y un inventor de cuentos fantásticos. Sus cuentos descorteses retratan una burguesía francesa ennegrecida con ecos de Quevedo y Goya. Relatos como Les Captifs de Lonjumeau prefiguran a Kafka en su argumento, mientras el modo feroz de tratarlo es privativo de Bloy. Otros cuentos no desdeñan el crimen, la tisane, la santidad, la religión de M. Pleur, la situación imposible, una idea mediocre o la violencia brutal, terrible châtiment de un dentiste. Bloy, al igual que Hoffmann y Poe, no busca hacer sus invenciones creíbles, sino maravillosas desde el principio, siendo un maestro del humor negro. De Praga y su misterioso detto nos llega Gustave Meiring. Borges recuerda su propio estudio solitario del alemán y cómo, en 1916, una baronesa de Praga le dio el Golem, una novela que logró distraer a un público harto de la guerra. Meiring exploró la leyenda del Golem, ese homúnculo de arcilla creado por iniciados de la cábala en los Hechos, para dar vida a un ámbito onírico de Alicia detrás del espejo con un palpable horror. Sus relatos, como el cardenal Napellos, afirman que nada podemos hacer que no sea mágico. J. H. Overeit visita el país de los devoradores del tiempo, lleva al lector a reconocer en esos devoradores la sustancia de nuestro propio yo. Meiring buscó lo fantástico en la magia y la superación de lo mecánico, a diferencia de su contemporáneo Weiss, que lo hizo en la ciencia. Su obra capital, El Golem, está prefigurada por estos cuentos que transitan el absurdo y el horror, donde el reino de los muertos penetra sin cesar el de los vivos. En la dilatada y casi infinita literatura de Inglaterra, Borges sitúa a Arthur Machen como un poeta menor, pero no por ello menos intenso. Dales de nacimiento, Machen sentía la gravitación de los muchos pueblos que habían habitado Inglaterra, arraigado a su suelo ancestral y a primitivas ciencias mágicas. Su obra revela la existencia del mal, no como ausencia de bien, sino como un ente o coalición de seres que lucha y puede triunfar, llegando a la corrupción y la pestilencia. Este horror físico se contrasta con la severidad de la prosa, nunca efusiva como en Poe o en Lovecraft. Machen prolonga, según Borges, la más antigua explicación del mal, la de los maniqueos o los tubos de Indostán. Sus relatos, como los de los tres impostores, mienten, y sabemos que mienten a ello, no impide que sus mentiras nos perturben. Sus bien tramadas pesadillas, con un mínimo de imaginación y mala suerte, podrán poblar nuestras noches. Machen no escribió para el asombro ajeno, sino porque se sabía habitante de un mundo extraño. El siglo XVIII, el de Voltaire y la enciclopedia, pero también el de Swedenborg y Blake, nos legó a Jacques Cazotte. Su diable Amoreus es, para Borges, una antítesis del diable Boiteux de Lesage. En este relato, el demonio, conjurado por Álvaro, toma forma de mujer viondetta y, enredado en su propio juego, se enamora del mortal, transformando su esencia. La máscara es el rostro, la satánica seductora es la seducida. El estilo frívolo juega con el terror, pero sin la intención de alarmar de obras posteriores como Bate. Borges critica interpretaciones patológicas que buscan reducir la fábula a hipóstasis freudianas, prefiriendo su encanto original. Cazotte, un monárquico ferviente que fue educado por jesuitas y murió en la guillotina de la Revolución Francesa, creía firmemente en un mundo invisible y en la constante presencia de los espíritus, una visión que se refleja en la ambigüedad de su obra. De Waistre nos llega la figura enigmática de Herman Melville y su escribiente Bartleby. Borges confronta la vasta fantasmagoría de Moby Dick con el reducido ámbito de la oficina de Bartleby, una historia no menos gris que el protagonista. Sin embargo, 2 años apenas median entre ambas obras y las simpatías más secretas
residen en la locura que ambos protagonistas contagian a su entorno y en el tema constante de la soledad. La obstinación demencial de Ao y la humilde terquedad de Bartleby los llevan a la muerte siempre solos. La vida de Melville, marcada por la locura y las deudas paternas, la travesía marina, la deserción y la obscuridad final, le legó una visión de la existencia donde el individuo se enfrenta a un enigma. Bartleby, con su lógica inversa y su aceptación pasiva de lo ilógico, prefigura a Kafka y es, para Borges, un libro triste y verdadero que nos muestra esa inutilidad esencial que es una de las cotidianas ironías del universo. Desde la España romántica, aunque tardía, nos saluda Pedro Antonio de Alarcón, un autodidacta anticlerical y liberal que devino en conservador. Su vida de duelos y guerras, como la de África, que le dio popularidad, se plasmó en novelas como El sombrero de tres picos. Los cuentos que Borges elige de sus narraciones inverosímiles, El amigo de la muerte y La mujer alta, evocan un terror primigenio. Borges destaca cómo en El amigo de la muerte la trama, inicialmente improvisada, revela una prefiguración deliberada hasta un desenlace dantesco. Estos relatos, conocidos por Borges desde la infancia, conservan el buen espanto y la emoción idéntica a lo largo del tiempo. El universo de Franz Kafka es una de las cumbres de la literatura del siglo XX y Borges, con una honestidad desarmante, confiesa haber sido inicialmente inexplicablemente insípido ante su primera lectura. Pero el tiempo reveló la imperdonable insensibilidad. Kafka, que pidió a Max Brod la destrucción de su obra, un gesto que Borges, como el de Virgilio, interpreta como un deseo de desligarse de la responsabilidad, no de la desaparición, construyó una serie de parábolas sobre la relación moral del individuo con la divinidad y un universo incomprensible, cercano al libro de Job. Sus obsesiones centrales son la subordinación y el infinito, manifested en jerarquías y postergaciones interminables, como en el proceso, el castillo o el cuento La construcción de la muralla china, donde un muro infinito es levantado por generaciones infinitas para un emperador infinitamente remoto. El genio de Kafka reside en la invención de situaciones intolerables, grabadas en pocas líneas, y en su personaje universal, el homo domesticus judío y alemán, que busca su lugar en cualquier orden. La visión del infierno toma una forma inédita como Illian de Fordisubate. Escrito en 3 días, esta mera curiosidad es, para Borges, el primer infierno realmente atroz de la literatura, en contraste con el de Dante, que es un lugar donde ocurren hechos atroces. Bate, el califa, habido de saber, pacta con los poderes de las tinieblas y desciende al alcázar del fuego subterráneo, descubriendo un infierno que es a la vez castigo y tentación. Borges subraya el epíteto escocés Uncanny Unheimlich en alemán para denotar el horror sobrenatural de ciertas páginas, anticipando a De Quincey, Poe o Audelay. Luego nos sumergimos en los relatos científicos de Charles Howard Hinton, un excéntrico olvidado que para Borges prefigura la ciencia ficción de Weiss. Hinton, que creía en la posibilidad de intuir la cuarta dimensión a través de ejercicios mentales con poliedros, propuso universos de 2, 4 o infinitas dimensiones. Sus relatos, no obstante, tienen un grave sentido moral, como The Persian King, que de Juego Mil y una noches se transforma en parábola del universo. Borges sugiere que su obra fue un artificio para evadir un destino desventurado, una pregunta extensible a todos los creadores. Gilbert K. Chesterton, el obeso gigante de la literatura inglesa, es para Borges un hombre bondadoso y afable que sentía el horror de las cosas y pudo haber sido Kafka o Poe, pero valerosamente optó por la felicidad o fingió haberla hallado. Su catolicismo, basado en el sentido común, se ajustaba a la rareza del universo. Su obra narrativa es memorablemente visual y aunque el género policial pueda desaparecer, sus cuentos, con su misterio que sugiere un hecho imposible y sobrenatural, perdurarán. Borges destaca Los 3 jinetes del Apocalipsis como su mejor cuento, un hermoso juego de ajedrez con elementos blancos. Otros exploran nuevos disfraces, extraños pasos, misterios insolubles, El honor de Israel Wow, o el tema del doble renovado El ojo de Apolo, el duelo del Dr. Hirsch. Para Borges, Chesterton le deparó tantas horas felices, a pesar de no compartir su teología, la cual fue imprescindible para la concepción de la obra. El luminar de la Ilustración, Voltaire, nos presenta sus relatos filosóficos donde, influido por Las Mil y una noches y Swift, transforma la burla en alegato, una burla espléndida. Aunque intelectualmente buscó condenar al género humano, su temperamento lo llevó al regocijo. Sus cuentos, como Memnon o La sagesse humana,
parodia en la búsqueda de la perfecta sabiduría les deus consoles satiriza la consolación mediante la acumulación de desdichas histoire del bollajes descarmentado. Es un catálogo de intolerancias. Micromeas magnifica las andanzas de Gulliver astronómicamente y Leblanc et Lenoir explora la mitología del ángel bueno y malo. En la princesa de Babilone, Voltaire se deja arrastrar por la pasión, mostrando una psicología elemental pero justa, quizá porque la humanidad no merece un análisis más complejo. Su prosa, la mejor de la lengua francesa, pervive con un agrado que el consenso general de los hombres puede, a veces, ser justo. Desde la India natal, aunque luego inglés hasta la médula, nos llega Rudyard Kipling. Borges lo defiende de la condescendencia que lo etiqueta como escritor para niños o cantor del Imperio Británico. Para Borges, Kipling jamás cantó las victorias, sino las asperezas, los trabajos y los deberes de un destino imperial, comprendiendo la vanidad de ser un escritor comprometido, solitario y reservado, su imaginación, su delicada artesanía, su oído, su economía verbal y su probidad son parejamente admirables. Sus poemas son insuperables, y su novela King es la historia de la salvación de dos hombres. En sus cuentos, lo sobrenatural se revela gradualmente, a diferencia de Poe. En Tevisousse, la magia y el dolor son aceptados con humildad. T. Gardner contiene un milagro que el lector percibe, aunque la protagonista no. La prosa de Kipling, pensada en hindi y luego traducida al inglés, confiere verosimilitud a lo sobrenatural, creando el poderío y la densidad de una larga novela en cada relato. Para Borges, Robert Louis Stevenson era un amigo íntimo, a pesar de la distancia temporal y geográfica. Nacido en Edimburgo, Stevenson, con su amor por Escocia y su linaje de constructores de faros, forjó una obra donde el escritor y su obra, el soñador y el sueño, perduran con pareja intensidad. Su vida fue una fuga constante en busca de salud, que lo llevó a las islas del Pacífico, donde los nativos lo apodaron Tusitala, el narrador de cuentos. Sus cuentos, como el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, exploran el mito celta del doble, tema que retoma en este volumen. Stevenson fue un artífice del estilo, creyendo la prosa más difícil que el verso. Sus nuevas 1001 noches revelaron un Londres fantástico. Los relatos elegidos, como La isla de las voces, Markin y Traujanek, perduran en la vieja memoria de Borges como una de las formas de la felicidad. De Boston y un destino trágico emerge Edgar Allan Poe, cuya imagen es, para Borges, más visible ahora que cualquiera de las páginas que compuso. Junto a Walt Whitman, Poe es uno de los pilares de la literatura de nuestro tiempo. Inventó el género policial con Murders in the Rue Morgue y formuló el arte como operación de la inteligencia. Borges, a pesar de una inicial insensibilidad, reconoce que el horror no es de Alemania, es del alma, y fue también el destino de Poe. Huérfano, tahúr, alcohólico, el matrimonio no consumado y la muerte de su joven esposa por tuberculosis forjaron un alma que en medio de la desdicha encontró la felicidad en la invención y la ejecución de una obra espléndida. Sus narraciones, salvo incursiones fallidas en el humor, son pesadillas. M.S. Foun inabotles concreto y poderoso como una alucinación etefax intecase ofem. Valdemar añade horror físico eteman of the crowd, explora la soledad y la culpa, y tepi ante pendulum es una exaltación gradual del terror. Borges, al recordar su primera lectura de Tepi ante pendulum en la infancia, confiesa que regresará una y otra vez a esa cárcel cuadrangular que se estrecha y al abismo del fondo. El Oriente nos envuelve con los relatos chinos de Peusun Lin, cuyo Lila Chai es el equivalente oriental de las 1001 noches. A diferencia de Poe, Peusun Lin no se maravilla de las maravillas que refiere su tono, es más cercano al de Suiz, lacónico, impersonal y satírico. Sus infiernos son administrativos y opacos, con tribunales venales y burócratas infernales. Para los chinos, estas narraciones eran leídas como hechos reales, ya que para su imaginación el orden superior es espejo del inferior. Los relatos, que al principio pueden parecer ingenuos, revelan un humor evidente, una sátira sutil y una poderosa imaginación que crea un orbe tan inestable como el agua, donde los muertos vuelven, los desconocidos son tigres y las niñas adorables demonios. Complementando el Lilaochai, Borges incluye fragmentos de Sueño del aposento rojo, como el sueño de Pao Yu, una fantasía metafísica cargada de tristeza, y el espejo de viento luna,
un tratamiento melancólico del goce solitario. La obra de Peusullin nos revela una de las culturas más antiguas del orbe y uno de los acercamientos más insólitos a la ficción fantástica. Desde el puritano puerto de Salem, viejo y en decadencia, emerge Nathaniel Hawthorne. Su vida, marcada por la reclusión autoimpuesta tras la muerte de su padre y la sombra de un antepasado juez en los juicios de Brujas, fue puramente imaginativa. Su mente, arraigada en la imaginación puritana, pobló un mundo crepuscular. Borges encuentra en Wakefield un idéntico mecanismo de infinitas postergaciones que en Kafka, aunque Hawthorne anuncia el desenlace desde el principio. En el gran rostro de piedra, el tema del doble se une al del buscador que sin saberlo es el objeto de su búsqueda. El holocausto del mundo especula con la mente humana como realidad esencial y el pelo negro del pastor es una alegoría inolvidable. Aunque Poe y Croce lo criticaron por la alegoría, Borges asegura que Hawthorne escribió los mejores y los peores cuentos del mundo y en esta selección nos ofrece los primeros. Henry James, a pesar de sus fechas, es un contemporáneo de Kafka, un insuperado maestro de la ambigüedad y de la indecisión. Abandonando al novelista omnisciente, James descubrió el punto de vista de un observador falible, obligando al lector a una continua y lúcida suspicacia. Su vida cosmopolita lo llevó a Europa, pero su tema final fue el hombre extranjero en el mundo. Sus relatos fantásticos, como la vida privada, conjugan lo satírico y lo fantástico con el tema del doble, burlándose de las espléndidas nulidades del mundo. Owen Wingrave explora la gravitación de lo antiguo y espectral, y Los amigos de los amigos es una melancólica exaltación del amor secreto. Borges, admirador de su obsesión de la palabra justa, concluye que James, a pesar de ser venerado, murió solitario, admirado y poco leído. En Argentina, el proceso de la literatura puede cifrarse en Leopoldo Lugones, cuya obra abarca nuestros ayeres, el hoy y el mañana. Poeta, narrador, crítico, su lunario sentimental prefiguró y superó lo que vino después. Aunque un dueño el hombre de su vida lo es también de su muerte. Su suicidio, para Borges, fue un demorado suicidio tras una vida de abjuraciones. Su miopía lo salvó de ser soldado, pero su disciplina ética lo llevó a descubrir a jóvenes poetas. Sus cuentos fantásticos de las fuerzas extrañas 1906 profetizan y superan la ficción científica. Zur, el primer cuento de esta serie, atribuido a un hombre de ciencia, narra con deliberada sequedad la locura de un narrador y su mono, con un final ambiguo entre realidad y alucinación. La lluvia de fuego y la estatua de sal reinterpretan motivos bíblicos y mitológicos, mientras los caballos de Abdera supera su modelo herediano. Lugones, aunque ignorado en Europa por su origen en un país lejano, es revelado por Borges como un hacedor que con tristeza dio vida a relatos como Abuela Julieta, uno de los más delicados cuentos de amor. Saki Héctor Munro, con su apodo persa de copero, nos transporta a una Inglaterra de infancia desdichada y tías detestables. Su humor ácido satiriza la clase media victoriana, su tedio y sus hábitos. Aunque cosmopolita, su obra se sitúa en esa Inglaterra de su melancólica infancia. Sus relatos, a menudo breves y crueles, tienen un tono de trivialidad que oculta una amarga trama, recordando a Wilde. La reticencia de Ladi Anne pasa bruscamente de lo satírico a lo atroz. El narrador de cuentos se burla de las convenciones y la hipocresía. El cuarto trastero evoca la infancia infeliz. Borges destaca Sren y Bastar por su ambigüedad. Era realmente un dios el hurón o la fe del niño lo convirtió en tal. Y Los intrusos, una fábula fuera del tiempo, con un final patético donde los enemigos, esencialmente el mismo, se salvan para Dios. Saki, un hombre de acción y soldado, eligió el camino de la ficción para expresar el horror y la crueldad humana con una delicadeza única. Villirers de Elis Leadan, conde de ilustre estirpe celta, despreciaba la mediocridad y el progreso de su época. Romántico y polemista, su vida y obra eran estridónicas. Su Eva futura es una sátira de la ciencia y una temprana ficción científica. Para Borges, su España y su Oriente son tan franceses como la Salambo de Flaubert. La esperanza, el mejor relato de esta serie, transcurre en una España muy personal, revelando la crueldad del alma humana a la par de Poe. La aventura de Teseila es un artificio que juega con la soberbia y la crueldad, culminando en una humillación generosa. En El convidado de las últimas fiestas, un inicio frívolo se torna en horror, donde convergen justicia y locura. Los cuentos de Villirers, especialmente Vera, se adentran en un mundo onírico, donde el protagonista crea una realidad alucinatoria para consolar su tristeza. Aunque Contes Cruels pueda sonar ingenuo hoy,
Villers impuso su imagen de casi indigente gran señor en la historia de la literatura francesa, jugando con la crueldad como Baudelaire con el mal. Finalmente, H. G. Wells, el pudor del darwinismo, que con la máquina del tiempo prefiguró y superó la ficción científica, sus amarguras se transmutaron en pesadillas inolvidables como El hombre invisible o La guerra de los mundos. Wells, que defendía la abolición de los estados y la unión de los escritores, creía que un relato fantástico debía incluir un solo hecho fantástico para ser creíble en una época incrédula. La puerta en el muro, con su matiz alegórico inusual en Wells, evoca la desolación de sus postergaciones. El país de los ciegos es una tragedia de soledad, mientras el caso Platner explora la cuarta dimensión. La historia del difunto señor El Bésamo ofrece una cruel variante del doble. En El huevo de cristal, la desvalida condición del protagonista se une a una proyección que abarca el universo, inspirando, como confiesa Borges, su propio cuento El Aleja. A pesar de las anticipaciones de Verne, Wyss se jactaba de que sus sueños no se realizarían, aunque la llegada a la luna fue una excepción, cuyos astronautas, por la publicidad, se hicieron tan triviales como una campaña electoral. Borges lamenta no poder descubrirlo ahora por primera vez, para revivir aquella deslumbrada y a veces terrible felicidad. La colección se extiende a Oscar Wilde. El helenista distinguió que dirigió el movimiento decadente con un poco en broma y cuya frivolidad aparente ocultaba una profundidad esencial. Su retrato de Dorian Gray fue sugerido por Stevenson, pero con una malicia propia. Su juicio y cárcel fueron un suicidio esencial, un deseo de conocer el lado oscuro del jardín. El crimen de Lord Arthur Savile, dice Borges, está con toda gracia más allá del bien y del mal, un asesinato en un Londres frívolo y onírico, regido por el destino islámico. Sus personajes, aunque estúpidos, son epigramáticos disfraces del autor. El fantasma de Canterville convierte el horror gótico en diversión, mientras sus cuentos de hadas El príncipe feliz, El ruiseñor y la rosa destilan una ironía melancólica. Wilde, el gran irlandés de triste destino y de alma venturosa, perdura como nuestro contemporáneo gracias a su íntima, invencible felicidad. Las vastas, cambiantes y fascinantes Mil y una noches son presentadas a través de dos de sus más célebres traductores, Galland y Burton. Borges considera que este libro encarna el concepto mismo de Oriente. La extensión de la obra, lejos de ser un defecto, es una cualidad esencial que garantiza el goce de perderse en un río inagotable. La adición de una noche a las 1000 originales es una decisión supersticiosa que sugiere lo infinito. La fantasía ilimitada del libro, sin embargo, se rige por leyes y simetrías. El número 3, Metamorfosis, talismanes. En la versión de Galland, Borges destaca Aladino y la lámpara, una historia que no figuraba en los originales y que pudo ser una feliz invención del traductor francés. La obra de Galland nos sumerge en un tiempo de dicha a pesar de sus infortunios y demonios. Luego pasamos a Burton, el capitán Richard Francis, un políglota aventurero cuya cara ostentaba una cicatriz africana y cuyo objetivo secreto era eclipsar al orientalista Eduardo Lane. Burton pesoñaba en 17 idiomas y dominaba 35, fue soldado, peregrino a la Meca disfrazado, médico en el Cairo, explorador del Nilo, y hasta se rumoreó que comía extrañas carnes. Sus odios incluían a los judíos, la democracia y el cristianismo en sus veneraciones, Byron y el Islam. Su traducción de las 1000 y una noches, limitada y llena de atracciones de lo prohibido, buscaba justificar su fama de arabista, diferenciarse de Lane e interesar a los caballeros británicos del siglo XIX. Burton se permitió no solo traducir los versos en un estilo que Borges considera desafortunado, sino también abundar en notas explicativas, que aunque enciclopédicas y montoneras, exploraban la erótica, las costumbres islámicas y hasta sus propias diatribas contra la democracia o proyectos grandiosos de encastar monos cinocéfalos con mujeres. Burton, en efecto, reescribe íntegramente el texto, dotándolo de un vocabulario dispar, arcaísmos, y neologismos para mantener el interés de sus lectores. En la sección de cuentos argentinos, Borges nos invita a ver cómo las letras de su patria, que un día produjeron la poesía gauchesca, ahora se inclinan hacia la literatura fantástica. Destaca la obra de Leopoldo Lugones y Saussure, primer cuento de ficción científica en castellano, con su dilema entre la realidad y la alucinación. Adolfo Bioy Casares, cuya carrera va del caos a la claridad clásica, nos ofrece El calamar erupta por su tinta,
un cuento fantástico y alegato contra la estupidez. Arturo Cancela y Pilar de Lusarreta juegan con el tiempo en el destino es chambón, mientras los tres relatos porteños de Cancela conservan un Buenos Aires ya perdido. Julio Cortázar y su casa tomada nos sumergen en la gradual intrusión de lo fantástico en la realidad con un horror moroso. Manuel Mujica Laínez narra una fábula del virreinato en la galera con un final asombroso. Silvina Ocampo aporta una imaginación personal y una delicada aceptación de la crueldad humana en los objetos. Federico Peltzer crea una historia universal que podría encontrarse en las 1001 noches. Manuel Peirou y su pudo haberme ocurrido confunden el ayer y el hoy en un abrazo inútil. Finalmente, María Esther Vázquez, con su estilo límpido y su imaginación melancólica, conjuga dos sueños ancestrales en el elegido, en una justa rebeldía contra un destino atroz. Esta visión, aunque parcial, es la voz de Borges, incapaz de olvidar estas soledades del sur. Lord Dunsany, el barón irlandés, es para Borges un hacedor de cosmogonías y mitos, cuya obra, nacida de los sueños, no escribo nunca sobre las cosas que he visto, escribo sobre las que he soñado, confirma el sentimiento mágico de la naturaleza celta. Su figura de aristócrata afortunado ha eclipsado sus buenas páginas. En donde suben y bajan las mareas, el sueño se torna pesadilla, con generaciones que heredan un solo hecho atroz. Carcasona prefigura a Kafka con su mecanismo de infinitas postergaciones, siendo una alegoría de la desolación y la inutilidad del destino humano. En días de ocio en el país del Jan, las maravillas se acumulan en un flujo fuera del tiempo. Otros cuentos, como Los mendigos, revelan la inesperada belleza de la ciudad. Dunsany, un juglar que se entregó a los sueños, creó un arrebatado universo, un reino personal que fue la sustancia íntima de su vida. Cerramos nuestro recorrido con los cuentos rusos, donde Borges nos recuerda que imaginamos a Dostoyevski como un personaje de sus propias obras, cuando su vasta labor literaria anula esa simplificación. Su Cocodrilo, una fantasía inconclusa, satiriza la burocracia con un humor que impide el hundimiento en la pesadilla y prefigura a Kafka en su situación circular. Leónidas Andreyev, devoto del realismo y el simbolismo, nos presenta Lázaro, un relato donde la muerte transforma la percepción del mundo, revelando su trivialidad y la aniquilación como término. Este admirable relato refleja el doloroso destino de Andreyev, acosado por la pobreza y la voluntad de suicidio. Finalmente, León Tolstoy y su La muerte de Iván Ilich nos ofrecen una revelación sobrenatural al final, inevitable y asombrosa, conjugando el conocimiento del hombre con la perfección literaria. Y para concluir, el propio Jorge Luis Borges se nos presenta como prologuista de un libro de sueños. Aquí el autor nos invita a considerar los sueños como el más antiguo y complejo de los géneros literarios. Citando a Addison, nos recuerda que el alma humana, al soñar, es el teatro, los actores y el auditorio, añadiendo Borges también el autor de la fábula. Distingue entre sueños inventados por el sueño y por la vigilia, explorando los sueños proféticos y los falaces de Virgilio. Dedica especial atención a la pesadilla, el nigmare, donde los sentimientos inspiran las imágenes y sentimos miedo en el sueño, engendramos un tigre. Cualquier forma, un busto, un espejo, puede contaminarse de horror, creando un sabor peculiar distinto del espanto de la realidad. El arte de la noche ha invadido el arte del día y autores como Beckford, de Quincey, Henry James y Poe tienen su raíz en la pesadilla, perturbando nuestras noches. Mitologías y religiones sugiere, podrían tener un origen análogo. Amigos de la literatura, este viaje por los prólogos de la biblioteca de Babel no es sólo un repaso de lecturas, sino una inmersión en la vasta y generosa mente de Borges. Es su legado, una invitación a la no saciada curiosidad que lo impulsó a él, y que con cada prólogo sigue impulsándonos a nosotros a explorar la infinitud de los lenguajes y las literaturas. Una prueba fehaciente de que un maestro no sólo escribe historias, sino que también nos enseña a leer el universo que somos.